Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, analizamos los romances y nos sumergimos de lleno en el drama que nos regalan estas producciones que tanto nos apasionan. ¿Listos para un cafecito turco bien cargado de intriga? Porque hoy tenemos una bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. Prepárense porque vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hoy nos adentraremos en un terreno pantanoso, un rumor que lleva tiempo circulando y que, como una bola de nieve, no deja de crecer. ¿De qué hablamos? Pues de la supuesta tensión, de la posible enemistad, o incluso, de un amor secreto y prohibido entre dos de las figuras más icónicas de la televisión turca, el mismísimo Burak Özçivit, el imponente galán que nos robó el aliento en Karasevda, y la talentosísima Neslihan Atagül, esa actriz camaleónica que nos conquistó con su interpretación en Amor Eterno, precisamente junto a Burak. ¿Es todo este rumor un invento de la prensa rosa, una exageración sin fundamento o hay algo de verdad en esta historia de amor prohibido o de enemistad declarada? Eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni una sola reacción a los dramas más calientes de la televisión turca. Recuerden que aquí somos una gran familia que comparte la pasión por estas historias llenas de pasión, intriga y giros inesperados. Ahora sí, pongámonos serios. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres, dos talentos innegables y una química en pantalla que hizo suspirar a millones. Fueron pareja en Karasevda, también conocida como Amor Eterno, una telenovela que batió récords de audiencia y que los catapultó a la fama internacional. Sus personajes Kemal y Nihan vivieron un romance tormentoso, lleno de obstáculos y de pasión desbordante. Y fue precisamente esa química, esa conexión tan palpable en pantalla, lo que alimentó los rumores de que algo más allá de la actuación estaba sucediendo entre ellos. Pero aquí es donde la cosa se complica. Porque tanto Burak como Neslihan están casados. Burak Özçivit está casado con la bellísima Fariye Evcen, otra estrella de la televisión turca, con quien tiene un hijo. Y Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, también actor, y con quien tiene una relación que siempre ha sido muy admirada por el público. Entonces, ¿de dónde surge todo este rumor? Bueno, la chispa inicial fue, como les dije, la química innegable que tenían en Karasevda. Pero la cosa se intensificó a medida que avanzaba la telenovela. Empezaron a circular historias sobre supuestas tensiones en el set de grabación, sobre celos por parte de Fariye Evcen, quien supuestamente no soportaba la cercanía entre su esposo y Neslihan. También se rumoreaba que Kadir Doğulu estaba incómodo con la situación, y que incluso había tenido discusiones con Neslihan al respecto. Para echar más leña al fuego comenzaron a circular noticias sobre una supuesta mala relación entre Neslihan y Fariye. Se decía que las actrices no se dirigían la palabra fuera de las grabaciones, que se evitaban en los eventos públicos y que en general, mantenían una distancia glacial. De hecho, muchos recuerdan que durante la emisión de Karasevda, Fariye Evcen casi nunca visitaba el set de grabación, algo que se hacía con frecuencia cuando Burak trabajaba en otros proyectos. Esta situación, obviamente, alimentó aún más los rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, ni Burak, ni Neslihan, ni Fariye, ni Kadir, nunca han confirmado ni desmentido estos rumores de forma explícita. Han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo que, por supuesto, ha hecho que la especulación crezca aún más. Algunos dirán que el silencio otorga, que si no desmienten los rumores es porque algo de verdad hay en ellos. Otros, en cambio, argumentarán que son figuras públicas y que tienen derecho a mantener su vida privada al margen de los chismes de la prensa rosa. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de mantener a los actores en el candelero y de generar interés en sus proyectos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas que confirmen un romance secreto entre Burak y Neslihan. Tampoco hay pruebas irrefutables de una enemistad declarada entre Neslihan y Fariye. Todo se basa en rumores, en especulaciones, en interpretaciones de gestos y actitudes. Pero, ojo, que esto no significa que no haya nada de verdad en todo esto. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, muchas veces la verdad se esconde detrás de las apariencias. Y a veces, donde hay humo, hay fuego. Analicemos un poco más a fondo la situación.
Burak Ozcivit es un galán consagrado, un hombre atractivo y carismático que ha conquistado a millones de fanáticas en todo el mundo. Neslihan Atagul es una actriz talentosa y bella, con una personalidad fuerte y un carisma arrollador. Ambos son profesionales, dedicados a su trabajo y conscientes de la imagen que proyectan al público. Es posible que durante las grabaciones de Kara Sevda haya surgido una química especial entre ellos, una conexión que trascendió la actuación. Es posible que hayan sentido atracción el uno por el otro, aunque sea de forma platónica. Es posible que hayan existido celos y tensiones por parte de sus respectivas parejas. Todo esto entra dentro de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero también es posible que todo sea una gran exageración. Es posible que Burak y Neslihan sean simplemente buenos compañeros de trabajo, que hayan sabido interpretar sus personajes de forma convincente y que no haya nada más allá de eso. Es posible que Farideh y Kadir sean personas seguras de sí mismas, que confíen en sus parejas y que no se dejen llevar por los rumores infundados. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es probable que haya habido algo de tensión, algo de incomodidad, algo de atracción, pero que todo se haya mantenido dentro de los límites del respeto y la profesionalidad. Lo que sí es cierto es que toda esta situación ha afectado la imagen de los cuatro involucrados. Burak, Neslihan, Farideh y Kadir han tenido que lidiar con los rumores, con las especulaciones, con las críticas y con el escrutinio público. Y eso, sin duda, no es nada fácil. Para entender mejor la magnitud de este culebrón mediático, debemos considerar el contexto de la cultura turca, donde la imagen familiar y el respeto a las tradiciones son valores muy importantes. Los matrimonios de Burak y Neslihan son considerados ejemplos de estabilidad y felicidad, y cualquier rumor que ponga en duda esta imagen genera un gran impacto en la opinión pública. Además, la prensa rosa turca es conocida por ser implacable y por no dudar en publicar informaciones sensacionalistas, a menudo sin verificar su veracidad. Es importante recordar que tanto Burak como Neslihan son figuras muy queridas en Turquía y en muchos otros países. Sus fans los admiran por su talento, su belleza y su carisma, y están muy pendientes de sus vidas personales. Por lo tanto, cualquier rumor que afecte a su imagen tiene una gran repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero volvamos a la telenovela, Kara Sevda. ¿Qué tenía esta producción que generó tanta expectación y alimentó los rumores sobre la relación entre Burak y Neslihan? En primer lugar, la historia era apasionante, llena de drama, intriga y romance. Los personajes estaban muy bien construidos y los actores hacían un trabajo excelente. En segundo lugar, la química entre Burak y Neslihan era innegable. Sus escenas juntos eran intensas, llenas de emoción y transmitían una gran pasión. Era difícil no creer que algo más allá de la actuación estaba sucediendo entre ellos. Además, la telenovela abordaba temas controvertidos, como el amor prohibido, la lucha de clases y la ambición desmedida. Estos temas generaron un gran debate en la sociedad turca y contribuyeron a que Kara Sevda se convirtiera en un fenómeno cultural. Pero la vida real es muy diferente a la ficción. Burak y Neslihan son actores profesionales que saben separar su trabajo de su vida personal. Aunque hayan sentido atracción el uno por el otro durante las grabaciones de Kara Sevda, es probable que hayan sabido controlar sus emociones y mantener una relación de respeto y profesionalismo. Además, tanto Burak como Neslihan tienen matrimonios sólidos y felices. Burak está muy enamorado de Farideh y juntos han formado una hermosa familia. Neslihan también tiene una relación muy cercana con Kadir y siempre se han mostrado muy unidos y cariñosos en público. Sería muy difícil que pusieran en riesgo sus matrimonios por un romance pasajero. Sin embargo, la prensa rosa turca no se rinde fácilmente. A pesar de la falta de pruebas concretas, siguen publicando noticias y rumores sobre la supuesta enemistad entre Neslihan y Farideh y sobre el supuesto romance secreto entre Burak y Neslihan. Estas noticias generan mucha controversia y alimentan la curiosidad de los fans. Pero, ¿por qué la prensa rosa turca está tan obsesionada con esta historia? En primer lugar, porque vende. Los rumores sobre los famosos siempre generan interés y atraen a muchos lectores. En segundo lugar, porque la prensa rosa turca es muy sensacionalista y no duda en publicar informaciones sin verificar su veracidad. En tercer lugar, porque la prensa rosa turca está muy influenciada por la política y utiliza los rumores sobre los famosos para distraer la atención de los problemas reales del país.
En definitiva, el supuesto amor secreto o la terrible enemistad entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un misterio que sigue sin resolverse. Un rumor que ha alimentado la prensa rosa durante años y que ha generado todo tipo de especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen ni desmientan la historia, pero tampoco podemos descartar por completo que haya algo de verdad en ella. Lo que sí es cierto es que todo este asunto ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos. Para finalizar este análisis, es importante destacar la importancia de no dejarse llevar por los rumores y de no juzgar a las personas sin conocer la verdad. Burak, Neslihan, Fariye y Kadir son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a su privacidad y a no ser juzgados por rumores infundados. Debemos recordar que la verdad suele ser mucho más compleja de lo que parece y que a veces las apariencias engañan. Y bien, mis chismosos seriales, hasta aquí llegamos con este análisis de la bomba turca. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del cafecito turco bien cargado de intriga que les prometí al principio. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son simplemente rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen los involucrados. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Creen que Burak y Neslihan tuvieron un romance secreto? ¿Creen que Fariye y Neslihan se llevan mal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus teorías y compartir nuestras opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los mejores chismes, los mejores análisis y las mejores reacciones a los dramas más calientes de la televisión turca. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Adiós.